porque os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero más la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Y este es el tema: ¿por qué la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonado? ¿Por qué? La palabra blasfemia quiere decir, es el rechazo deliberado y consciente de la obra de Dios y la obra redentora de Cristo en la cruz. Alguien que con pleno conocimiento atribuya la obra del Espíritu Santo al diablo. Este es la blasfemia. A esto se refiere la blasfemia, que le atribuye el poder del Espíritu Santo a Satanás, teniendo el conocimiento, el entendimiento de Dios y de lo grande que es Él. Porque los fariseos sabemos bien que son hombres estudiosos, hombres con conocimiento, hombres que tienen letra, hombres preparados, pero sin embargo ellos no llegaban a comprender esta obra que nuestro Señor Jesucristo ejercía. Y el versículo 32 nos dice: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Y surge esto, que ¿por qué cuando hablamos algo de lo que hace el Espíritu Santo no es perdonado, pero cuando hablamos en contra de Cristo sí lo es? Porque ahí dice: el Hijo del Hombre es nuestro Señor Jesucristo. Y no es que el Espíritu Santo sea mayor que Cristo. Ciertamente que hay un orden al describir la Trinidad de Dios: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ese orden no altera del poder del que cada uno de ellos ejecuta. Porque en cada poder, en cada situación de que nos demuestra la palabra, los tres influenciaban en una misma, en un mismo momento, pero de distintas formas. Pero ellos eran uno solo. Ellos trabajan en unidad. Pero ¿por qué aquí dice que por qué el blasfemar contra el Espíritu Santo no es perdonado, pero hablar en contra de Cristo sí lo es? Mas alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero aquel que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Y sabe que nuestro Señor Jesucristo, de la manera que vino como hombre aquí a la tierra, Él llegó en un vientre prestado por obra del Espíritu Santo. Vino sobre el vientre de María. Cuando Él nació, también nació en un lugar prestado. No era ni su casa, no era ni en un pesebre. Allí fue a nacer nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él fue a la cruz, fue a una cruz que no le pertenecía. No era de Cristo, era de Barrabás. Cuando Él murió, llegó a una tumba que no era de Él. Y la diferencia es que el Espíritu Santo, cuando Él descendió, Cristo dijo: yo me iré, pero no los dejaré solos. Enviaré al gran Consolador para que esté con ustedes todos los días de sus vidas hasta el fin del mundo. Pero esto es para todo aquel que ha sido santificado por Dios. Porque el Espíritu Santo llega a la habitación
que solamente ha sido santificado por Dios y mora en la habitación que solamente le pertenece a Él. Y aquí vemos, como les decía al principio, que nuestro Señor Jesucristo hacía estas señales y milagros, estas maravillas bajo el poder del Espíritu Santo. Si puede ir conmigo en el libro de Mateo 3:17, 16 y 17, y dice así: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Después de que nuestro Señor Jesucristo fue sumergido a las aguas, el Espíritu de Dios vino sobre él, y es ahí donde él empezó el ministerio por 3 años. Y tuvo que llevar a cabo todo lo que su palabra nos demuestra de los evangelios. Esta es la gran diferencia del por qué el hablar contra el Espíritu Santo es imperdonable. Porque Él no mora en templos sucios. Él mora en un templo santificado por Dios. Él mora en un lugar que le pertenece. Mas nuestro Señor Jesucristo, por eso Él vino a padecer por nosotros, por estos mismos pecados. Él vino a pagar. Pero el Espíritu Santo es otra obra que Él hace en nosotros. Su nombre lo dice, Él es santo, Espíritu Santo. Él aborrece el pecado. A Él no le agrada la suciedad. A Él no le agrada que nosotros vivamos en el fango. Él nos purifica, Él nos santifica, Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo es un ser tan maravilloso. El Espíritu Santo es el que nos hace hablar de Dios. Es el que nos hace hablar de nuestro amado Salvador. El Espíritu Santo es el que nos redarguye. Es el que nos corrige. Es el que le está tocando su corazón a usted en este momento. El Espíritu Santo es el que le hace a usted discernir, entender en este momento lo que yo le estoy diciendo. Ese es el Espíritu Santo. Ese no es su conciencia, ese no es su mente. El Espíritu Santo es el que le habla en esta mañana. No soy yo. En una ocasión alguien me decía: sigue hablando de la palabra. Porque yo estando sentado ahí en el ayuno detrás, yo te miraba, pero sobre ti había una paloma que te hacía andar, que cuando tú ibas aquí, tú ibas allá, esa paloma te llevaba. Era como una visión que Dios le mostraba a este joven. Y yo dije, me sentí muy contenta porque en ese momento estaba pasando por momentos difíciles y a veces le decía al Señor, verdaderamente tiene sentido de lo que estoy haciendo para ti. Pero Dios nos habla de diferente forma, apreciados hermanos. Bendito sea el santo nombre del Señor. Debemos de tener cuidado al hablar de algo que estamos mirando. Debemos de tener mucho cuidado a nosotros ver una manifestación en algún servicio, en algún ayuno, en alguna vigilia, cuando vemos a una persona danzar, cuando vemos a una persona hablar en lenguas, cuando vemos a un hermano tratando de ministrar al pueblo de Dios. Tener cuidado. La blasfemia no se produce de la noche a la mañana. La blasfemia tiene un tiempo. Hay un tiempo, hay pasos descendentes que llevan hasta el punto de que uno deja de escuchar la voz del Espíritu Santo. Llega a ese punto en donde nosotros, ¿verdad?, entristecemos al Espíritu Santo.
Y Él se va pagando, como dice en 1 de Tesalonicenses 5:19. No paguéis al Espíritu. El Espíritu Santo se contrista en nosotros. El Espíritu Santo se apaga, pero no sucede de la noche a la mañana. Es cuando nosotros, ¿verdad?, rechazamos su voz. ¿De qué manera lo vamos a rechazar? Cuando nosotros, ¿verdad?, queremos evitar un consejo de su palabra. Queremos, ¿verdad?, traspasar un texto que quizás nos está reprendiendo, nos está corrigiendo, nos está enseñando. No, esto no es la verdad, y lo hacemos a un lado. Y solo agarramos los textos que nos convienen. Rechazar la voz del Espíritu Santo es decir, oh, Dios no me habló. Rechazar la voz del Espíritu Santo es decir, esa palabra era para aquel hermano, pero lástima que no vino. Rechazar la voz del Espíritu Santo es nosotros muchas veces no darnos cuenta que Él nos habla a través de la alabanza. Nos dice un canto, nos habla por las aguas, nos habla por los vientos. Rechazar la voz del Espíritu Santo, apreciados hermanos, es cuando nosotros hacemos un lado, cuando Él habla a lo profundo de nuestro corazón y viene a redarguirnos para corrección. Ese rechazar la voz del Espíritu Santo. ¿Y por qué estamos tratando de rechazar a aquella persona que solo nos conduce a un arrepentimiento? Aquella persona que nos conduce al perdón. ¿Por qué rechazar de Él? Ahora nos damos cuenta, como yo les digo, este es un tema muy profundo, pero en mi mente pensaba de que, le digo a Dios de que posiblemente solo me da tiempo de hablar de la introducción de lo que se trata este tema, porque es un tema tan grande, tan delicado. Eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo, apreciados hermanos. El rechazar la voz de Él de una y otra manera, el hablar mal en contra de lo que estamos viendo, en la cual, ¿verdad?, posiblemente nos estamos equivocando. Y a nosotros, ¿verdad?, dejar de oír la voz del Espíritu Santo es cuando se va entristeciendo y se va apagando en nosotros, y cuando nos damos cuenta nuestro corazón ya está endurecido, como estos fariseos, con este corazón endurecido que ellos se encontraban. Endurecer el corazón contra Dios, que una persona ya no tenga arrepentimiento, ya no tenga sensibilidad, es una, ¿verdad?, postura, una actitud de rebelión total en contra de la voluntad de Dios. Pero hay algo que yo quiero darle a entender, de que el endurecer el corazón, y aunque usted no me lo crea, Dios mismo lo permite. Porque a Faraón, él no dejaba salir el pueblo un montón de veces. Pero ¿quién permitió eso? Es Dios. Él dijo que iba a endurecer el corazón de Faraón. Por eso nos dice el libro de Romanos, en su capítulo 9 y su versículo 18. Bendito sea el santo nombre del Señor. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Dios mismo permite que ese corazón llegue a endurecerse. Por eso, la persona cuando ya tiene ese corazón
endurecido se rebela en contra de Dios, en contra del Espíritu de Dios, y ya deja de reconocer las obras que Dios hace a través de su Espíritu. Y dice que aquella persona que cae en este error ya no tiene perdón. El libro de Hebreos nos lo dice en su capítulo 10, su versículo 26 y 27. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esto es lo que pasó con los fariseos, que ellos, teniendo el conocimiento de la verdad, de lo que es correcto, lo que es incorrecto, ellos aún así hablaban en contra de la manifestación del poder de Dios y le atribuían ese poder a Satanás, la cual no era cierto, porque el Hijo de Dios lo estaba ejerciendo delante de sus ojos, y ellos aún así le atribuían ese poder al diablo. Y esto es lo que pasa, que en aquella persona que ya tiene ese conocimiento, usted que me está escuchando en este momento, no es casualidad. Usted ya está escuchando de lo que significa la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Pero si a un momento usted llegara a endurecer su corazón y deja de escuchar la voz del Espíritu Santo, caer en este error, ya no tiene más perdón. La palabra, no lo digo yo, lo dice la palabra, lo declara, lo confirma la palabra de Dios. Y esto es lo que pasó con estos hombres. Estos hombres que hablaron en contra de esta manifestación tan poderosa del Espíritu Santo. Por eso, más adelante en el versículo 34, nuestro Señor Jesucristo les llama así: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque la abundancia del corazón habla la boca. De lo que hay en el corazón del hombre se reflejan sus palabras. Si en su corazón hay maldad, solo cosas de maldad. Si en su corazón hay sentido de venganza, solo va a hablar de cosas así vengativas. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Pero esto es cuando la persona ya tiene el conocimiento y comete este pecado, pues no le será perdonada. Pero si esta persona, no teniendo este conocimiento, y si quizás hay alguien aquí y sin embargo lo ha cometido, mire lo que nos dice el apóstol Pablo en Primera de Timoteo, en su capítulo 1, su versículo 13. El apóstol Pablo expresa estas palabras: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Él había sido un hombre blasfemo. Él perseguía a los cristianos. Él los apedreaba, los mataba. Pero dice, él aquí lo reconoce, que lo hizo por ignorancia, por incredulidad, por la cual el Señor tuvo misericordia de él y transformó su vida. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios, apreciados hermanos. Y hay muchas, tal vez, preguntas en nosotros. Yo traigo 3 preguntas en las cuales tal vez son muy comunes o solamente en mí ha pasado. ¿Por qué decir palabras contra Cristo es perdonable, pero blasfemar contra el Espíritu Santo no, como lo decía hace un rato? Pero es por tal motivo que el Espíritu Santo es el único que nos convence de pecado. El Espíritu Santo es el que lo hizo sacar a usted de ese vicio. El Espíritu Santo es el que lo hizo a usted dejar
la vieja manera de vivir, despojarse del viejo hombre y en estos días tratar la manera de querer agradar a Dios con nuestra forma de vivir. El Espíritu Santo es el que le dice: mira, hablaste esta palabra y dañaste este corazón. El Espíritu Santo es el que nos dice: actuaste de esta manera y lo hace a usted sentir mal, porque eso no le agrada a Dios. El Espíritu Santo es el que le susurra a aquel alcohólico, a aquel drogadicto que está bajo ese efecto, que está haciendo mal. Yo no sé si usted ha escuchado a muchas personas ebrias, drogadas, tomadas, que temen al escuchar cuando le hablan a Dios. Ese es el Espíritu Santo que les hace entender que están mal. Pero hay otras que no, definitivamente, que usted si les habla, definitivamente no quieren oír nada de Dios. Y todo lo que el mal que ha venido sobre ellos le echan la culpa a Dios. Y sin embargo no es así. Porque el Espíritu Santo es el único que conduce, nos convence de pecado. Él es el que hace sentir al pecador que está mal. Y Él es el que lo atrae al pecador para un arrepentimiento. El Espíritu Santo muchas veces es el que nos hace venir al culto y reconocer que estábamos mal en ese pecado. Venir hacia Dios, buscar de su presencia. Y durante la búsqueda, ¿verdad? Él produce un arrepentimiento y un perdón en nosotros para acercarnos a Dios con un corazón sincero, con un corazón humillado. Él es el que produce eso en el ser humano. Por eso vemos que pecar en contra de Él está mal. Tal vez la otra pregunta es, entonces, ¿qué hacer con los falsos milagros y señales que se ven? ¿No podemos juzgarlos? La palabra de Dios es clara, que nos habla que habrán falsos maestros, falsos profetas. La palabra de Dios nos enseña de falsos milagros, falsos señales que, ¿verdad?, hicieron algunos hombres. Porque debemos entender que el propósito del enemigo es de engañar a la humanidad. Entonces, el Señor, de una y otra manera, ¿verdad?, nos deja claro esta palabra, dándonos el ejemplo que cuando le dijo a Moisés: ve y habla a Faraón, pero si no me creen, ¿qué le voy a decir? Pero mira, dale estas señales. ¿Qué hacía Faraón cuando llegaban y le mostraban esas señales? Hacía lo mismo. Él tenía ese poder de copiar, de imitar al poder de Dios, y lo hacía. Pero mire, la gran diferencia es de que el poder de Dios sobrepasa el poder del diablo, sobrepasa el poder del enemigo. Porque en un momento, cuando Moisés hizo que la vara, ¿verdad?, se convirtiera en serpiente, esa señal que Dios le dio, Faraón hizo lo mismo. Pero la serpiente de Moisés devoró a las serpientes de Faraón. Entonces vemos que sí hay señales de parte del enemigo para engañar, pero que debemos de tener mucho cuidado a nosotros llegar a ver y comprender cuándo es el falso y cuándo es lo que proviene de Dios. ¿Y a través de qué? Cuando nosotros estamos entendidos de la palabra de Dios, cuando tenemos este conocimiento, cuando tenemos esta guía en la mente y en el corazón, y cuando nosotros tenemos este don tan precioso que el mismo Espíritu lo da en nosotros, el don de discernimiento de espíritus. Si usted tiene esto, la palabra,
Y este don tan bonito del Espíritu Santo puede juzgar lo que se está mirando. Esa señal, ese milagro, esa liberación, esa danza, esas lenguas. Si usted tiene este alto conocimiento de la palabra y este don del Espíritu Santo mismo, el discernimiento de espíritus, usted puede juzgarlo. De lo contrario, mejor, apreciado hermano, calle. Porque, como bien lo decía, a través de nosotros de dejar de escuchar la voz del Espíritu Santo, lo vamos entristeciendo y Él se va apagando en nosotros. Y es allí cuando caemos, llegamos a caer en el error de endurecer nuestro corazón y llegar a tal punto de blasfemar en contra del único ser tan precioso que está con nosotros todos los días de nuestra vida. Bendito sea el santo nombre del Señor. Otra pregunta es: ¿habré yo cometido este pecado? ¿Alguna vez usted ha pensado eso? Quizás cuando escuchó de este tema, la blasfemia contra el Espíritu Santo. A mí hubo un tiempo que yo tuve mucho temor. Yo dije, Señor, ya como que me daba miedo juzgar en mis pensamientos, del ver lo que, una manifestación, al ver una danza, al ver unas personas hablar en lenguas, y a veces en mi mente decía, esto no es de Dios, o esto es de Dios. Más que nosotros tenemos el privilegio por misericordia de Dios de estar con los ujieres, miramos constantemente esto. Y hubo un momento que yo, ¿verdad?, me afligía dentro de mí y yo decía, Señor, ciérrame los ojos porque ya no quiero juzgar con mis pensamientos. Esta pregunta yo me lo he hecho, por la cual lo he puesto en esta mañana. ¿Habré yo cometido este pecado? Pero el Señor me dirigía con su respuesta, de que cuando en usted está ese temor de preguntar esto, de que si yo lo he cometido, blasfemar contra el Espíritu Santo, si en usted está este temor al escuchar de este tema, entonces es porque usted no ha blasfemado contra el Espíritu Santo, porque en usted hay temor, y ese temor lo produce el Espíritu Santo en nosotros. Porque como bien lo decíamos, la persona que tiene un corazón endurecido no siente temor, no tiene sensibilidad de lo bueno. Solamente hay perversidad en este corazón. Pero si en usted está esta preocupación, es porque usted no ha cometido ese error. La persona que sí lo ha cometido ya no siente arrepentimiento, ya no siente reverencia, ya no siente temor, ya tiene el corazón bien endurecido. Bendito sea el santo nombre del Señor. Apreciados hermanos, tengamos mucho cuidado de descuidar nuestra comunión con Dios. Tengamos mucho cuidado de que poco a poquito ya no estamos escuchando la corrección del Espíritu Santo. Viviendo en este cuerpo corruptible, debemos de ser corregidos momento tras momento. Porque a veces con un simple pensamiento, con una simple mirada incorrecta, le fallamos. A veces, ¿verdad?, estamos pasando por algo y nos quedamos mirando fijamente a la persona, y la persona como que dice, ¿por qué me está mirando el hermano? ¿Tendrá algo en contra de mí? ¿O vine bien? ¿O qué pasó? ¿Por qué? Cosas así pasan. Pero el Espíritu Santo redarguye momento tras momento nuestra vida. Lo más importante es vivir con un corazón arrepentido, en comunión ferviente y constante delante de la presencia de Dios, confiando en la gracia de Él y su misericordia, para, verdad, no caer en este error. Cuando nosotros ya no estamos escuchando la voz del Espíritu Santo, preocupémonos, porque que no sea que nosotros llegamos a caer en este error. Apreciados hermanos,
Y después de escuchar de este tema en esta mañana, como bien lo dice el libro de Hebreos, después de haber cometido el pecado voluntariamente, ya no hay perdón para nosotros. Póngase de pie, le damos gracias a Dios.